2015. En otro año de extraordinarios desafíos para el mundo, las Naciones Unidas cumplieron 70 años, un momento para recordar su documento fundador, la Carta, y para crear una nueva visión de un futuro de paz y dignidad universal. Hemos alcanzado un momento decisivo en la historia de la humanidad. En septiembre, los Estados miembros adoptaron la Agenda 2030 y prometieron pasar a la acción para hacer realidad esta visión transformadora, estableciendo 17 objetivos de desarrollo sostenible que abarcan desde la educación y la igualdad de género hasta la buena gobernanza y la energía sostenible. La misión es acabar con la pobreza en todas sus formas en los próximos 15 años. París protagonizó un momento histórico con la adopción de un acuerdo sin precedentes sobre el cambio climático. En 2015, el secretario general Ban Ki-moon pidió un cambio urgente en las prioridades. El mundo sigue despilfarrando billones de dólares en un gasto militar excesivo. ¿Por qué es más fácil encontrar dinero para destruir a la gente y el planeta que para protegerlos? La inestabilidad en Yemen, Siria, Libia, Sudán del Sur y otros lugares llevó el sufrimiento a niveles sin precedentes. Al menos 60 millones de personas huyeron de sus casas y el número de desplazados es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. En su peligrosa travesía, más de 3.500 refugiados han perdido la vida o desaparecido, incluido un niño pequeño cuya imagen estremeció al mundo. Los supervivientes forman una ola masiva por toda Europa en busca de refugio, pero en lugar de recibir ayuda, a menudo se encuentran con vallas. Agencias de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos, han sufrido una brecha en la financiación, forzándolas a reducir la ayuda a los refugiados. El sistema humanitario no da abasto. Angela Merkel es la canciller de Alemania. Al final solo puede haber una solución. Debemos abordar las causas de la huida y la expulsión. El reinado del terror de grupos extremistas como ISIS o Daesh no solo ha hecho que millones de personas en Medio Oriente hayan salido huyendo, sino que sus franquicias propagan el miedo por el resto del mundo. En Kenia, 147 estudiantes murieron en un ataque militar en la Universidad de Garissa. Un vuelo de pasajeros ruso fue derribado sobre el Sinaí. Los atentados con bombas en Beirut mataron a más de 40 personas. Y París perdió a más de 100 personas en una noche de terror. Algunos de los suicidas eran apenas unos adolescentes. Este año el Consejo de Seguridad debatió sobre el papel de los jóvenes en el combate del extremismo, una sesión presidida por el príncipe heredero de Jordania, Hussein bin Abdallah, la persona más joven en hacerlo en la historia del órgano. Debemos llenar este vacío que está siendo explotado por los enemigos de la humanidad, partiendo del potencial de los jóvenes y habilitándolos para que hagan realidad sus ambiciones. En septiembre, los líderes mundiales se reunieron en la sede de la ONU y emprendieron la lucha contra el terrorismo. Sabemos que el extremismo violento surge cuando se violan los derechos, se ignoran las aspiraciones de inclusión y demasiadas personas, especialmente los jóvenes con sus esperanzas y sueños, carecen de oportunidades y sentido en sus vidas. Acabar con el conflicto de 5 años en Siria se vio estrechamente ligado a las otras medidas. Barack Obama es el presidente de Estados Unidos. Derrotar al ISIS requiere un nuevo líder y un gobierno inclusivo que una al pueblo sirio en la lucha contra los terroristas. Estamos listos para colaborar con todos los países, incluyendo a Rusia e Irán, para encontrar un mecanismo con el que sea posible empezar un proceso de transición. El presidente ruso Vladimir Putin describió una visión diferente a la Asamblea General.
Creemos que es un gran error rechazar la cooperación del gobierno sirio y sus fuerzas armadas que con valentía combaten el terrorismo. Deberíamos reconocer finalmente que solo las fuerzas armadas del presidente Assad y las milicias kurdas están luchando de verdad contra el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas en Siria. Las conversaciones de paz en Viena reunieron a todas las partes en la mesa de negociaciones, excepto a los sirios. Staffan de Mistura es el enviado de la ONU y la Liga Árabe para Siria. Nunca soñamos con sentar a la Federación Rusa y a Estados Unidos en la misma mesa, teniendo de un lado a Arabia Saudita y del otro a Irán, más otros países. Esta clase de impulso que estábamos esperando es el que ahora tenemos que apoyar. En noviembre, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución para tomar todas las medidas posibles de acuerdo con la Carta de la ONU para prevenir y combatir los actos terroristas. En Yemen, los disturbios, los ataques aéreos y los enfrentamientos han hundido al país en una catástrofe humanitaria que ha hecho que el 80% de la población necesite asistencia humanitaria. Como resultado del conflicto, son asesinados o mutilados un promedio de 8 niños al día, 2 millones están severamente desnutridos y los hospitales y las escuelas han cerrado. Mis hermanas y yo nos asustamos cuando oímos los disparos. Tenemos miedo de morir. No me gusta la guerra, me gusta la paz. Aunque la ONU ha enviado ayuda de emergencia, el país está a un paso de la hambruna. Stephen O'Brien es el subsecretario general para Asuntos Humanitarios. Tenemos que ayudar a la gente. Tenemos que asegurarnos de conseguir la comida, la seguridad, la protección, el desminado y todas las cosas que les hagan sentirse a salvo. En diciembre, durante el diálogo promovido por la ONU en Ginebra, se anunció un cese temporal de las hostilidades en Yemen. La ONU urgió a las partes a aprovechar esta tregua para avanzar el proceso de paz. En Libia, la ONU negoció un acuerdo para formar un nuevo gobierno de unidad después de meses de conversaciones difíciles entre dos gobiernos rivales, pero el conflicto continúa. Ningún acuerdo es perfecto, pero este documento ayudará a que Libia salga del caos y avance hacia la creación de un Estado estable y democrático con un marco legal claro. Olas de terror han asolado a Nigeria, donde Boko Haram ha asesinado a más de 20.000 personas en los últimos 6 años. 2,5 millones de personas han huido cruzando las fronteras o se encuentran sin un lugar donde vivir en su propio país. Boko Haram incendió mi aldea. Esa noche salimos huyendo. La seguridad alimentaria en la región supone un gran reto. La ONU tiene el objetivo de alimentar a 400.000 personas al mes, pero con tantas emergencias compitiendo por recursos, tuvieron que recortar las raciones. En la República Centroafricana, más de 500 niños fueron liberados por las milicias y reintegrados en la sociedad. En mayo, 10 grupos armados rivales firmaron un acuerdo para el desarme y con miras a un proceso de reconciliación y elecciones democráticas. Sin embargo, la violencia ha continuado, afectando el proceso político y dificultando el trabajo vital de las agencias humanitarias. Salva Kiir es el presidente de Sudán del Sur. Firmé el acuerdo para detener la guerra y darle una oportunidad a la paz. Pero los enfrentamientos continuaron en varios estados pese al acuerdo de alto el fuego, lo que condujo a otra ronda de conversaciones de paz. Todavía hay más de 100.000 desplazados en los recintos de protección de la ONU. Las fuerzas de paz femeninas de Mongolia están ayudando a crear un entorno seguro y a demostrar el papel de las mujeres en la construcción de la paz. Después de años de crisis, casi 4 millones de personas padecen hambre en Sudán del Sur y durante la temporada de lluvias a muchas de ellas solo se les puede alcanzar lanzando la comida desde aviones. A pesar de la elección de Burundi al prestigioso Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sus elecciones presidenciales de julio se vieron eclipsadas por alegaciones de violaciones de derechos humanos. Zeid Ra'ad al-Hussein es el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Lo que nos dice la gente de Burundi es que teme que su país esté al borde de una violencia devastadora. El riesgo para la vida humana y para la estabilidad y el desarrollo regional es alto. Más de 100.000 burundeses han huido del país, muchos de ellos cruzando el lago a Tanzania y Ruanda. Mientras la Agencia de la ONU para los Refugiados y UNICEF ayudaron a abordar un brote de cólera y aliviar la desnutrición, el Consejo de Seguridad urgió a todas las partes a iniciar el diálogo político. Del África Occidental llegaron algunas noticias positivas. El número de casos de ébola descendió drásticamente gracias a la acción colectiva de las comunidades, sus gobiernos y el apoyo de todo el mundo. El brote todavía no ha sido eliminado, pero con las nuevas pruebas de diagnóstico rápido y una prometedora vacuna, las comunidades ahora pasan a una fase de vigilancia para prevenir que el virus letal vuelva a hacer estragos. Palestina, Estado observador no miembro, hizo por primera vez su bandera en la ONU. Sin embargo, hace poco las banderas ondearon a media asta en señal de luto, después de que una nueva ola de violencia acabó con la vida de más israelíes y palestinos inocentes. Irán firmó un histórico acuerdo nuclear. 6 grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, acordaron levantar las sanciones impuestas sobre Irán si el país se comprometía a reducir drásticamente su programa nuclear y a disminuir en 2/3 el número de centrífugas que posee. Hassan Rouhani es el presidente de Irán. Cuando fue necesario avanzamos y cuando fue necesario mostramos la valentía de la flexibilidad. Pero en todo momento hicimos un uso pleno de la capacidad del derecho internacional y demostramos el potencial del diálogo constructivo. Yukiya Amano es el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Todavía hay mucho trabajo pendiente, pero creo que el significativo progreso logrado en la cuestión nuclear iraní representa un enorme éxito diplomático. En otro importante avance, el pueblo de Myanmar votó en las históricas elecciones de noviembre, que ha devuelto al poder al partido de Aung San Suu Kyi. Ban Ki-moon felicitó al pueblo por su participación pacífica, digna y entusiasta en el proceso electoral. Cuando el territorio central de Myanmar se vio arrasado por inundaciones este año, la ONU apoyó las operaciones de rescate y envió ayuda de emergencia a los damnificados. Entretanto, un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter devastó Nepal. El desastre presentó retos especiales para la ONU, como la distribución de alimentos en áreas casi inaccesibles, la provisión de albergue y dinero a la población local para la reconstrucción de viviendas e incluso la evacuación de niños monjes cuando su monasterio en el Himalaya quedó incomunicado. El ciclón Pam golpeó las islas de Vanuatu y dejó una estela de destrucción. Algunas de las 80 islas comienzan a tener señales visibles de la elevación del nivel del mar como resultado del calentamiento global. En septiembre, en una visita histórica a la ONU, el Papa Francisco llamó enérgicamente a los líderes mundiales a hacer del cuidado del planeta, la humanidad y la naturaleza sus prioridades morales. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Durante una visita al Ártico noruego, Ban Ki-moon pudo constatar personalmente el retroceso de los glaciares que había visitado 6 años atrás. Estoy alarmado ante el número de grietas que pronto se abrirán. Se están derritiendo con mucha rapidez. A menos que tomemos medidas ahora, lo lamentaremos después.
Tenemos que mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. 2 semanas de negociaciones durante la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en París concluyeron con un triunfo. Por primera vez, 195 países adoptaron un acuerdo universal para reducir las emisiones y unirse para emprender una acción común contra el cambio climático. Todos los países acordaron mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados. Unida por el color azul, la ONU conmemoró su 70 aniversario. Nuevos retos como erradicar el hambre, solucionar conflictos y combatir el cambio climático la aguardan en la próxima década. Malala Yousafzai es la Premio Nobel de la Paz. Espero que todos en la ONU nos unamos en la búsqueda de la educación y la paz y que hagamos de este mundo no solo un lugar mejor, sino el mejor lugar para vivir.